A continuación, el doctor David Ruttman nos realizará la siguiente disertación: Justicia transicional, del caos a la recuperación de las instituciones. El doctor Ruttman es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Para mí es un honor estar acá en la Universidad Monte Ávila y tener un auditorio no solo calificado. Mi saludo para mi queridísima doctora Cecilia Sosa, a quienes nos acompaña el doctor Duque Corredor, sino ver que hay gente joven acá. Esa es la esperanza. Ustedes son el presente, no son el futuro. Para decir qué queremos nosotros en la justicia transicional, nosotros necesitamos definitivamente formar ciudadanos. Nosotros necesitamos formar a ese juez que se va a ocupar de aplicar la justicia. Pero necesitamos formar el ciudadano primero. Por ahí me ponían como el mártir que vengo de Valencia. Y es cierto, la situación de una universidad pública como la Universidad de Carabobo es terrible, pero que ha dado un inmenso ejemplo al país, un inmenso ejemplo de autarquía. Nosotros nos dimos nuestro propio gobierno, los estudiantes, pues no me meto como nosotros. En el caso de mi facultad, ganamos los 7 puestos del centro de estudiantes. Por primera vez en la historia de la Universidad de Carabobo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas obtuvo los 7 puestos. Nosotros vencimos el método de Hong. Políticamente lo aplicamos. Pero ¿cuánto nos costó? Yo tuve que salir huyendo porque el gobernador de Carabobo me estaba imputando que en un golpe militar que hubo, que fue supuestamente en mayo del 2018, yo iba a guardar unos tanques en la Facultad de Ciencias Jurídicas, en mi facultad. Bueno, es como si ustedes guardan acá una tanqueta. O sea, eso alumbra. Una moto de alta cilindrada en esta facultad alumbra en cualquier pasillo, igualito en nuestra facultad. De manera que nosotros tenemos una experiencia de educación. Nosotros, cuando el 1 de mayo de 2017, el entonces presidente de la República, Nicolás Maduro, en un mitin convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, el 29 de mayo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas lanzó un programa de extensión denominado Aula y Constitución. La inauguración fue en el Teatro Alfredo Celis Pérez con 1.500 personas. Allí se juramentaron a los alumnos del 5º año de Derecho para que ellos se convirtieran en multiplicadores de la idea que pretendía el señor Maduro de disociar lo que es el artículo 348 de la iniciativa constitucional. E hicimos 500 asambleas. 500 asambleas. Eso, quien les habla, perdió 12 kilos. 12 kilos porque yo dejé la carne en una moto, porque estaban en constantes problemas de lo que ellos llaman las guarimbas. Y en una moto agarramos sol y lluvia. Y los resultados fue que en Carabobo no votó en esas elecciones del 31 de julio espurias, no votarían ni 10.000 personas, porque esa es la realidad. En el estado de Carabobo, en la última elección fraudulenta convocada, ni siquiera ganó Nicolás Maduro. En aquella del 20 de mayo del 2018 ganó un pastor evangélico.
porque eso es lo que se ve. Y eso es parte de la educación del ciudadano. Entonces, para educar al juez, al aplicador de la justicia, de esa justicia transicional, también tenemos que educar al ciudadano para que este ciudadano que vaya a formar las instituciones, que vaya a formar parte de las instituciones, sepa lo que es la teoría del rule, el velo de la ignorancia y los principios de justicia para poder sustentar las instituciones, que la justicia sea la reina de las instituciones. El doctor Pérez, que es un historiador titulado, y yo que soy historiador de oficio, me atrevo a decir algo más. El 4 de julio de 1811, Simón Bolívar ante la Sociedad Patriótica dijo: vacilar es perdernos. Pongamos definitivamente la piedra angular de la República. Porque esos cabildos han dado para todos. Si bien tienen un origen hispánico y también un origen románico y también un origen del areópago griego, en donde se tomaban las grandes decisiones, pero también se tocaban las pequeñas decisiones. Ese origen tropicalizado de los cabildos, porque cómo comienza el cabildo de 1810 de aquel jueves santo de 1810, 19 de abril, con el cura Madariaga. Termina ese día con la constitución de una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. En este momento estamos en una transición, y lo tocó también el doctor Jun, entre la posmodernidad, la posverdad. Esta oferta electoral con la cual llegó Hugo Chávez al poder en 1998, era una oferta engañosa de un cambio constitucional basado en una convocatoria, un proceso constituyente, que comenzó con una especie de posmodernidad. Porque ¿qué es la posmodernidad? La posmodernidad, además de ser lo contrario a la modernidad, viene siendo una desdiferenciación. La modernidad es una diferenciación de aquellos estadios primitivo, religioso, metafísico, hasta llegar al positivo, a lo que decía Augusto Conte. Ya la posmodernidad es desdiferenciadora, porque lo que busca es arraigarse en la cultura. Y entonces ya la Constitución, como dice Brzezinski, es un conjunto de saberes adheridos a un texto normativo. Y entonces comienza esa posmodernidad con aquella sentencia Larroche emanada de la Sala Política Administrativa, que para aquel entonces tenía la potestad o la competencia de interpretar la Constitución. Y entonces vemos cómo comienza ese tejido en ese palo a la lámpara, como lo dijeron muchas veces, un tejido posmoderno en donde dice que la interpretación constitucional es una combinación de métodos de interpretación, entre otras cosas. Y entonces ahí comienza una suerte de posmodernidad. Buscar en aquellos saberes que es el mare magnum de lo que es la diferenciación de esas certezas que hasta ese momento se conocían. Y entonces decimos lo que, como Morán, que navegamos un mar de incertidumbre con archipiélagos de certeza. Y entonces comienzan unas representaciones, esa especie de configuraciones espaciotemporales estrictamente culturales, en las cuales deviene entonces algo que no existía en el modelo constitucional de 1961, que lo que buscó fue reproducir
la Constitución de 1958 que inauguró la Quinta República Francesa, esa Constitución que echa por tierra las constituyentes. ¿Pero por qué echa por tierra la constituyente? Porque ya los franceses habían pasado por un proceso crítico de crear asambleas nacionales constituyentes y que siempre devenían en cosas negativas. Y entonces llegan a una toma de posición o a un convencimiento. No hagamos más constituyentes, hagamos las reformas constitucionales y las presentamos en enmienda y reforma a un referéndum y se aprueba, que parta del poder legislativo. Esa adhesión, vamos a darle por favor, a la segunda lámina. Gracias. Esa situación desencadena entonces en el dogma de la plenitud hermética del derecho. La modernidad nos creó ese dogma que es precisamente llegar a situaciones en las cuales existe un limbo, una no previsión. Y entonces estamos acá con un 233 que representa un elenco de situaciones de falta absoluta que no está con lo que pasó hasta el día 9 de enero de este año. El 10 de enero amanecimos no con una falta absoluta, sino sin presidente de la República, sin una situación normativa que estuviera prevista. ¿Pero por qué? Porque si nos apegamos a los principios modernos, el CNE, si no fuera ilegítimo también, porque nos encontramos en que el único poder legítimo en el país en este momento es la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque todos fueron ratificados por la Asamblea Nacional Constituyente, que es espuria. Y las elecciones del 20 de mayo fueron convocadas por un ente espurio, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, vemos que esa amalgama de cosas nos traen a que el Consejo Nacional Electoral, si hubiera sido legítimo en ese momento, ha debido convocar, como lo decía la ley orgánica del sufragio y participación política, entre los 6 meses anteriores a el vencimiento del periodo constitucional dentro de los 2 domingos iniciales del mes de diciembre, porque así lo decía el 252, si no mal recuerdo, de esa ley, que fue sustituida por un artículo, por supuesto, de lo más escueto, por decirlo de alguna forma, de la ley orgánica de ¿cómo es que se llama? De procesos electorales, porque así es que se llama la que se sustituyó, que él convocará, así de manera escueta. Entonces, de manera que esta laguna se da por un incumplimiento del CNE, que tampoco en ese momento era legítimo, porque ya había sido ratificado por la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, una convocatoria inconstitucional, una convocatoria espuria. Se está utilizando en este momento la analogía histórica, el método histórico, con la Constitución del 61, en el cual, dada una situación en que no está el presidente de la República, por analogía, está utilizando el 233, el método histórico, y asume el presidente de la Asamblea Nacional y ha creado una transición, un estatuto de transición, de acuerdo al 333, que es garantizar la vigencia de la Constitución, un acto en ejecución de la Constitución. Aquí no está presente, en mi criterio, la interpretación de la Sala Constitucional.
Por supuesto, este caos que ha generado la usurpación a todos los niveles. Es decir, una usurpación en el Ejecutivo, una usurpación en el poder moral, una usurpación en el TCJ. Recordemos el nombramiento de aquel diciembre del 2015 de entre gallo y medianoche de un 23 de diciembre. Estamos en este momento en un caos, pero que nos tiene que traer a la reflexión de aquella paradoja del formalismo en lo que es la democracia y los regímenes dictatoriales. El formalismo siempre ha existido. Nosotros hemos crecido y hemos estado entre Kelsen como la manifestación más pura de la democracia y entre un señor que se llamó Carl Schmitt. Carl Schmitt es un tipo muy, pero muy brillante, pero, por supuesto, dentro del régimen nazi. Entonces es el tipo que le da el formalismo y le da la justificación a la era nazi desde el punto de vista del derecho. Y es que vamos a caer en un síndrome o en la ley de Goodwin. No sé si ustedes han oído de ese síndrome. La ley de Goodwin nos dice que en la medida que una discusión se alarga, la posibilidad de que aparezca una comparación con Hitler es inevitable. Y es inevitable ¿por qué? Porque Carl Schmitt, que se separa, por supuesto, de su antagonista que era Kelsen, jerarquía, validez, empieza con una justificación que es el partisano. El partisano es el guerrillero, el revolucionario, el irregular, que con armas o no, que sin ser profesional, sin tener función definida, actúa en un espacio telúrico vinculado a un lugar determinado, con un intenso compromiso político en el cual el sentido polémico y el conflicto son las categorías presentes allí. Y habla de un estado total, pero un estado total en donde la democracia, óigase bien, no requiere del voto secreto, pues la política se hace en un espacio público. La aclamación y la elección a viva voz es la piedra angular, por decirlo así, de esta suerte de asambleas de ciudadanos o de cabildos. Y por eso es que nos encontramos un artículo 70 de la Constitución en donde habla que la asamblea de ciudadanos se toman decisiones y son asambleas de ciudadanos las que ratifican las iniciativas legislativas de la pasada gestión legislativa que presidieron Cilia Flores, nuestro exgobernador Ameliach y que presidió el señor Diosdado Cabello. Los cabildos son precisamente que no requieren el voto secreto ni se hace en un espacio público bajo aclamaciones. Pero entonces esa salsa, como dicen coloquialmente, que es buena para el pavo, pareciera que ahora no es buena para la pava. Ahora los cabildos o las asambleas de ciudadanos, los más conservadores en el derecho, no nos gusta oír la palabra cabildo, profesor César, sino nos gusta asamblea de ciudadanos, porque cabildo lo vinculamos al municipio. Y entonces nos encontramos con estas asambleas o cabildos del artículo 70, que ahora nosotros los ciudadanos lo invocamos, pero que ellos no los aceptan. De manera entonces pero desafortunadamente para nosotros los venezolanos, estos señores no tuvieron a un Carl Schmitt.
tuvieron unos tipos ramplones desde el punto de vista de la agudeza, ramplones, porque, por ejemplo, en el 2003, ¿qué hizo el magistrado ponente de aquella sentencia de interpretación del artículo 350 de la Constitución? Lo que hizo fue decir que a través de los cabildos, a través de la participación en el voto, la desobediencia civil, que lo que es un artículo que es la justificación de la revelación de Chávez. Y lo que querían era preguntarle si era procedente pagar o no impuestos en ese momento. Pero es que también hemos tenido sentencias muy ramplonas, las uniones estables de hecho. La doctora Sosa tuvo una brillante intervención en aquel momento, lo recuerdo, que era la desfiguración de la familia. Es toda una agenda, acabar con la familia. Y de allí trajo otras consecuencias, la Unión Libre de Venezuela, la Unión Afirmativa de Venezuela, que era un grupo de homosexuales que querían también el matrimonio de personas del mismo sexo, al cual el ponente dijo, no, para salirse de la suerte, como dirían los toreros, los mandó a la Asamblea Nacional porque es una iniciativa que era la reforma del Código Civil. Aquí no está Smith, que era un tipo que podía de verdad mantener un constructo. Pero también entonces tenemos las famosas sentencias del 2016, que no tienen ninguna justificación emanada de la sala electoral. La sala electoral entonces desproclama casi que in limine litis a los 3 diputados del estado Amazonas. Como que primero tienen que demostrar ¿cómo que se llama? La inconsistencia numérica, los delitos electorales, para después desproclamarlo, porque es un atentado contra la soberanía, que hasta la misma Tibisay Lucena dijo que, cónchale, que eso no podía ser, porque no le quedaba de otra, o como dicen coloquialmente. Pero entonces son tan ramplones que hablan del delito de desacato de una institución, cuando un delito es personalísimo. Y el exponente, que es el martirio de nosotros, la sentencia en donde mandan a la Universidad de Carabobo a que nosotros reconozcamos una presidenta de la FCU, que por cierto sacó 2.000 votos contra 11.000, a pesar de que metieron todos los autobuses y todos los recursos y asaltaron las elecciones. O sea, que fue una cosa evidente el triunfo, pero es que cómo no iba a ganar el candidato de la oposición. Si nosotros tenemos 3 asaltos diarios, no tenemos luz porque nos roban los cables, no tenemos agua porque en Valencia, en el estado Carabobo, no tenemos agua, no tenemos transporte, las becas son de 180 bolívares, no hay insumos para las facultades que necesitan laboratorios de insumos como son las de la ciencia de la salud, se roban las computadoras. ¿Cómo iban a ganar las elecciones? Con 10 autobuses que llaman tras Drácula, no podían ganar las elecciones. Y entonces ellos, además de eso, se van contra el principio de autarquía. Pero es que la autarquía existe en las tribus, en las etnias que ellos mismos reconocen, la Constitución misma reconoce como tal, y que no se pueden meter. Entonces se metieron en la autarquía y nos obligaron como consejo universitario, que se ha callado con toda la situación, y sobre todo porque un magistrado salió corriendo y huyó y dijo que él se negó a firmar esa sentencia y que nos obliga a eso. De manera entonces que la justicia en esta transición, la producción legislativa, es para salir del caos. Tiene que estar en ese borderline entre la modernidad y la posmodernidad, entre la diferenciación y la desdiferenciación que habla Lach, que es un sociólogo de la posmodernidad. Tiene algunas peculiaridades, por eso hablo que está en ese borderline. Tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, y ahí me pongo formalista, la amnistía tiene que ser cerrada desde hasta.
tiene algunas cosas hacia el futuro, quizás para enamorar un poco a los militares que pudieran pronunciarse en el camino. Es poco ortodoxa, pero bueno, con tal que salgamos de esto, no importa que estemos en esa posmodernidad. Es tímida, pero bueno, es que, digámoslo así, ninguna transición comienza de un punto de vista tan formal. Llegamos entonces a formar a este juez. Esto es una tesis de Carlos Santiago Nino. Su sentencia es una contribución a la práctica social. Esto es una obra póstuma de Carlos Santiago Nino, que no es nada nueva, tiene más de 15 años. Y bueno, como lo dije en el pensamiento de Morán, a asumir lo complejo desde navegar en un mar de incertidumbre que tiene archipiélagos de certeza. Contribución a la práctica social, quizás llegándonos a aquel juez de Working, que es el juez Hermes, el juez transmutador, para pasar quizás y superar un poco al juez Hércules y al juez Júpiter. Es una interpretación de saberes, es quizás es también tocar la tesis del sociólogo Bauman, que es pasar de lo sólido, de lo positivo, a lo líquido, es decir, que el derecho fluya entre las veredas, como él lo planteó, o como lo planteó Carlos Santiago Nino, pasar a que este factor transformador de la justicia, este juez, logre un equilibrio entre el derecho, que es un conjunto imperativo de normas, un equilibrio entre la democracia como un sistema de vida y un equilibrio entre los derechos, es decir, las garantías de los ciudadanos. La conclusión que le adelanté al principio es crear una ciudadanía a los rules, que es reconciliar los principios de libertad e igualdad. Es un recuento de circunstancias de la justicia, la elección justa, la posición original, es decir, ponernos todos de acuerdo sin mirarnos nosotros, sino viendo tras un velo algo contractual, proyectar algo contractual para que estemos en igualdad de condiciones, en donde haya mayor beneficio de los menos aventajados. Era algo así como lo dijo el doctor Jung, tomar medidas que las tomó Betancourt también, el descuento del 10% del salario de los empleados públicos. Cuestión que causó un poco de revuelo. Causó un poco de revuelo y la historia, que es recursiva, nos dejó que después que Pérez Jiménez se fue y le aplicaron la enmienda número 1 y estuvo preso, tuvieron que sacarlo, la cruzada cívica nacionalista, yo no existía en ese tiempo, pero la historia lo dice, no permitía una trabazón en la constitución del Congreso cuando ganó el primer gobierno Carlos Andrés Pérez, después de aquellas elecciones. Es conocer entonces la historia un poco, es crear bases morales de justicia distributiva y el modelo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, Aula y Constitución, que ya está siendo reformado, porque ya ha sido 2 veces reformado, uno para explicar el peligro de aquella Asamblea Nacional Constituyente, otra reforma que se hizo el año pasado para transmitir otras 500 asambleas más, para hablar de lo que se avecinaba, y ahora que tenemos que hablar en el escenario de usurpación del poder y lo que es la transición, que es la reforma que vamos a lanzar en la última quincena, en la segunda quincena de este mes, cuando arranquen las 3 carreras, estudios políticos, estudios fiscales y derecho, como un eje transversal, porque tenemos que ir a la comunidad a enseñar eso. Vacilar es perdernos, como dijo el Libertador aquel día. Y bueno, gracias por la oportunidad, de verdad, y que sobre todo, que ojalá que esta gente
me recordó también el doctor Pérez a Fermín Toro. Ojalá que esta gente asuman que son diputados no convencionales, de una época rosa, de una época chévere, como diríamos, sino que, bueno, pensemos en lo que dijo Fermín Toro. Díganle a Monaga que pueden llevar mi cadáver, pero que Fermín Toro no se prostituye. Muchísimas gracias.